Libre. Muy buenas noches, mi querido amigo Darío Pignotti. ¿Cómo te encontrás? Carloncho, buenas noches. La causa contra los sospechosos de haber asesinado a Marielle Franco el 14 de marzo de 2018 avanza a paso lento al gusto del clan Bolsonaro. Jair Bolsonaro fue durante 28 años legislador por el estado de Río de Janeiro y sus hijos también son congresistas por ese feudo del bolsonarismo y del parapolicialismo, de las milicias parapoliciales. Los dos arrestados por ese asesinato, uno de ellos, el que disparó con una subametralladora 13 tiros contra el vehículo donde se trasladaba Marielle Franco, pertenecen precisamente a dichas milicias. Uno de ellos era cofrade, por decirlo de una forma excesivamente hispánica, de Jair Bolsonaro, de quien era vecino en el mismo country. Y el otro, de los sospechosos, el mismo día del atentado, fue a visitar aparentemente a uno de los hijos del presidente que también reside en ese conjunto habitacional. Muchas sospechas, muchos indicios de que las bandas amigas del capitán que hoy preside Brasil hayan estado envueltas en el crimen que mató a esta concejal afrodescendiente, defensora de los derechos de la comunidad LGBT, y que había tenido en su actividad parlamentaria, en su actividad en el Consejo Deliberante de Río de Janeiro, una actitud muy desafiante frente precisamente a las milicias que ocupan las favelas. Mariela procede de esas favelas, de una en especial ubicada en la zona norte de Río de Janeiro, donde fue militante desde muy joven. Se inició en los trabajos sociales a través de su participación en comunidades eclesiales de base o en rigor en iglesias católicas, en una iglesia católica que funcionaba en esta comunidad. Por cierto, hoy esas comunidades humildes, las favelas, han desplazado el poder de la iglesia católica. En esas favelas se ha desplazado, el poder de las iglesias católicas y se ha afincado el brazo tenebroso del evangelismo fundamentalista, socio también de Bolsonaro. 3 años después, la pregunta que en su momento era ¿quién mató a Marielle Franco? Ha cambiado. Hoy la indagación es ¿quién mandó a matar a Marielle Franco? Es prácticamente seguro, o por lo menos de una considerable probabilidad, que estos dos sicarios, el que conducía el vehículo y el que materializó el atentado, ambos actualmente en prisión, hayan sido los autores del crimen, en el que no solamente perdió la vida Marielle, sino también su compañero y chofer del vehículo, Anderson Gómez. A 3 años del asesinato, varias organizaciones de derechos humanos, como Amnistía, por ejemplo, insisten en que la policía ha dedicado más tiempo a seguir pistas falsas y a ser engañada o dejarse engañar para postergar la dilucidación del atentado que a trabajar seriamente. En todo caso, las evidencias recogidas hasta el momento, insisto, son bastante elocuentes, bastante consistentes en llevar la pesquisa hacia las milicias parapoliciales. Por supuesto, no se puede ser categórico en decir que Bolsonaro haya tenido participación directa en el asesinato, aunque también sería naif o excesivamente formalista descartar que este apologeta de la dictadura militar y defensor explícito de las milicias, Bolsonaro, siendo diputado, las reivindicó
y las ha reivindicado de forma indirecta, incluso en los últimos años, pueda ser considerado a priori como ajeno a esta barbarie. Bolsonaro no estará en Argentina, como vos comentabas anteriormente, el próximo 26 de marzo para la cumbre del Mercosur, que hubiera sido su primer encuentro personal con su enemigo político, por decirlo menos, Alberto Fernández, el gobernante brasileño, el ocupante del Palacio del Planalto, la sede del gobierno, ha ofendido y ha atacado habitualmente al presidente argentino, además de, en su hora, ser partícipe activo de la campaña en favor de la reelección de el exmandatario Mauricio Macri. Hubiera sido un evento curioso, aquel en el que Bolsonaro debiera estrechar la mano de Alberto Fernández y pasible de varias lecturas diplomáticas y políticas, sobre las que por lo pronto hay más conjeturas que certezas. De real es la ausencia de Bolsonaro porque él, procediendo del país que hoy se ha convertido en el epicentro mundial del coronavirus, es una amenaza andante por varias razones. Primero, la anterior. Segunda, porque se ha opuesto por principio o por dogma o por fundamentalismo a usar mascarilla, lo cual lo convertiría en un portador, en un potencial portador de la dolencia. Segundo, porque el grado de contaminación en Brasil hace que prácticamente cualquier persona que proceda de ese país deba ser sometida a rigurosos estudios. Te recuerdo, en Brasil son 278.000 muertos y 11,5 millones de infectados, un número de infectados que por lo demás todo el mundo descuenta que es muy inferior al verdadero, es decir, son cifras oficiales lejanas de las ciertas. Bolsonaro no estará en Argentina, no se encontrará con su adversario político Fernández, pero sí deberá cargar con la cruz para él del retorno de un adversario político aún más preocupante para él, como es Luis Ignacio Lula da Silva, que desde hace una semana y un día recuperó sus derechos políticos y retornó al centro del ring, denunciando que Bolsonaro ha desgobernado el país y además realizando negociaciones diplomáticas de alto vuelo, Lula, permitiendo que gobernadores de estados pobres puedan comprar las mismas vacunas que Bolsonaro no compró. Puesto en otras palabras, Lula, aún sin tener el control del Estado, ha logrado que el gobierno ruso acuerde la venta de 39 millones de vacunas a gobernadores de la región nordeste, algunos de ellos del Partido de los Trabajadores, mientras hasta el día de hoy, hasta este martes, Bolsonaro apenas vacunó a 3 millones de personas con los inmunizantes comprados por su gobierno. En Brasil el número total de vacunados está cerca de 10 millones, pero 7 lo hicieron con vacunas también compradas por un gobernador. Todo sumado indica un gobierno que se ha convertido en un ogro internacional, un presidente fuera de sí, con momentos de reacciones propias de alguien psiquiátricamente inestable, de alguien que enfrenta un cuadro psiquiátrico o por lo menos de alteración emocional, y un ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, que a estar por las versiones circulantes aquí en Brasilia pudiera dejar el cargo en cualquier momento. Muy claro, Darío, como siempre. Te agradezco mucho y nos estamos comunicando. Un abrazo, Carloncho, hasta nuestro próximo encuentro y el
Beso de siempre para tu mamá. Hasta la próxima. Era Darío Pignotti desde Brasil. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Y recuerden, en la última media hora tenemos el radioteatro a cargo de Lolo Ponceta y Menga. Muy buenas noches, querido Lolo.